Bien, entonces daremos inicio a la sesión. Am, un segundito, voy a poner acá todo en orden. Ya, la sesión anterior habíamos quedado acá. Habíamos hecho un ejercicio sobre la relación de balance hídrico. Habíamos visto que bueno, se puede simplificar las ecuaciones de distintas formas y en este ejemplo vimos la aplicación de una de ellas, ¿no? Cómo es posible utilizar esta ecuación. Ahora lo que veremos hoy, bueno, también veremos eh, que el tema de los hidrogramas, la relación que tiene el caudal base dentro de un hidrograma, también se ve influenciado eh, por los niveles subterráneos, ¿no? Por la aportación del subflujo que afecta, digamos, al sistema y también a al mismo caudal que existe dentro de un hidrograma, ¿no? Entonces, lo que veremos ahora es acá, por ejemplo, lo que vemos es una serie de tiempo donde se ve las fluctuaciones del nivel freático que tiene esta zona y, y vemos cómo estos niveles freáticos van variando en diferentes temporadas, ¿no? Para un periodo húmedo, para un periodo seco. Y bueno, acá vemos eso, ¿no? Esas oscilaciones que hacen referencia, digamos, a la explotación que existe de estos acuíferos, de la zona subterránea. Entonces, acá podemos observar la serie donde se puede ver el incremento de los niveles freáticos de un nivel seco a un nivel húmedo y en diferentes ciclos hidrológicos, ¿no? Entonces acá esto es relativamente un gráfico de normalidad donde existen oscilaciones, digamos que no presentan un exceso en la explotación, pero a diferencia de este primer gráfico, en el segundo podemos observar una serie de tiempo del nivel del agua, del nivel freático, donde se aprecia bastante, de manera muy clara, la sobreexplotación y cómo los niveles van reduciendo año tras año, ¿no? Vemos aquí una tendencia descendente de los niveles hidrométricos, perdón, niveles freáticos. Y que esto afecta de manera directa al caudal base que lleva un río. Y algo interesante de esto es que también si nosotros vemos acá en el primer cuadro que cuando se hace una explotación, digamos, responsable, una explotación controlada, eh, podemos ver que el acuífero también se recarga, se recupera y es posible hacer una explotación, digamos, controlada, como vemos acá. Y acá, digamos, no se tiene ningún control sobre la explotación y digamos que no es posible que las tasas de recarga de los acuíferos en las zonas altas no son suficientes para poder recargar el acuífero y este se mantenga con la normalidad. Bueno, con esta parte que habíamos concluido una parte de esta primera sección. Bueno, no obstante, ahora veremos el balance hídrico mensual para un año hidrológico. Vemos un ejercicio, pero antes veremos algunos aspectos relacionados con las variables que integran el balance. El primero de ellos es la evapotranspiración. Entonces, la evapotranspiración es uno de las variables que integra el balance hídrico y como vemos acá, la evapotranspiración no es más que la suma entre la evaporación más la transpiración y bueno, la unidad
puede estar en milímetros, al igual que la precipitación, como es una salida del sistema, entonces también esta puede cuantificarse en unidades de volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la evapotranspiración? Es la consideración conjunta de dos procesos diferentes, como decíamos, la evaporación y la transpiración. La evaporación se produce, digamos, a través de la superficie del suelo y la vegetación inmediatamente después de la precipitación. Entonces, cuando todavía digamos, las zonas boscosas o el mismo suelo está con, con una humedad alta, saturada, después de un periodo de precipitación, es que se produce evaporación. También desde las superficies de agua como los ríos, los lagos, los embalses, desde el suelo, el agua infiltrada que se evapora desde la parte más superficial del suelo. Y la transpiración, por su parte, es el fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua a la atmósfera. Toman agua del suelo a través de sus raíces, toman una pequeña parte para su crecimiento y el resto lo transpiran. Entonces, las zonas boscosas, digamos la vegetación, una parte toman, digamos, el agua que reciben de las precipitaciones lo suficiente, lo que necesitan, para posteriormente el excedente se pierde por la transpiración. Entonces, la suma de estas dos variables de evaporación y transpiración llega a ser la evapotranspiración. Ahora existen diferentes métodos para estimar la evapotranspiración. Y también es importante diferenciar la evapotranspiración real de la potencial. La evapotranspiración potencial es, digamos, es lo máximo que podría evapotranspirar de una zona teniendo en cuenta sus características particulares, ¿no? Por ejemplo, un lago, una zona boscosa tendrán características muy particulares de evapotranspiración. Entonces, la evapotranspiración potencial es lo máximo que podría evapotranspirar de acuerdo al contexto y a las características digamos, de una zona en particular, ¿no? De un tipo de suelo o un cuerpo de agua o un tipo digamos, de vegetación. Y la evapotranspiración real, por su lado, es, digamos, la evaporación que realmente, la evapotranspiración que realmente se pierde con una salida, ¿no? Que es la que efectivamente se pierde del sistema. El autor, Tom White, denominó evapotranspiración potencial a la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en condiciones óptimas. Es pues, digamos, la definición más precisa en condiciones óptimas de humedad. Es lo máximo que podría evapotranspirar. Y la evapotranspiración real es la que se produce realmente en las condiciones existentes en cada caso, ¿no? De acuerdo a las características particulares de cada zona. No obstante, el concepto de evapotranspiración potencial, la ETP, que se denomina, es difuso, pues cada tipo de planta evapotranspira una cantidad de agua diferente, por lo que se plantea los conceptos de evapotranspiración de cultivo de referencia y evapotranspiración de cultivo en condiciones estándar. Entonces, esta ecuación propuesta por eh, Doornbos y Pruitt definen que la evapotranspiración estándar podría ser igual a la evapotranspiración del cultivo de referencia por un coeficiente K sub C, que correspondería al tipo de cultivo, ¿no? Y la diferencia entre ETP se denomina déficit. Entre la ETP y la ETR, ¿no? La evapotranspiración potencial menos la real, se denomina déficit. Otro aspecto importante es que la evapotranspiración real siempre será menor o igual
a la evapotranspiración potencial, ya que la evapotranspiración potencial, digamos, es el máximo posible a evapotranspirar, ¿no? Bajo condiciones húmedas óptimas que se evapotranspira a alguna zona en particular. ¿Qué factores influyen en la evapotranspiración? Acá tenemos algunas. Por ejemplo, el poder evaporante de la atmósfera, que está asociada con estos parámetros como la radiación solar, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento. Y muchos de esos parámetros que vemos acá, estas variables, se utilizan como, digamos, como datos input para hacer alguna estimación de la evapotranspiración. Luego el otro factor es la lámina de agua libre. El poder evaporarse de la atmósfera, salinidad del agua y temperatura del agua. Entonces, estos elementos como el poder evaporante de la atmósfera, la salinidad, la temperatura, también inciden como una parte de la lámina libre del agua. Y luego está también, por otro lado, el suelo desnudo, que digamos que lo caracteriza por el poder evaporante de la atmósfera, el tipo de suelo, el grado de humedad del suelo y finalmente la transpiración, que está asociado con el poder evaporante de la atmósfera, el grado de humedad del suelo, el tipo de planta, las variaciones estacionales y las variaciones interanuales, ¿no? Entonces, acá en la transpiración también mucho tiene que ver el tipo de estación, ¿no? Los periodos, digamos, húmedos, secos, de transición, entonces tendrán alguna característica particular. Y también las variaciones interanuales, habrán algunos años más secos de lo normal, algunos años más húmedos de lo normal, entonces a eso se refieren estas variaciones interanuales. Acá podemos observar esquemáticamente la cómo se distribuye la zona, digamos, entre la superficie y la zona freática. Existe una zona intermedia que se denomina zona de aireación o zona badosa, que tiene una influencia en la evapotranspiración, ¿no? Es esta zona que vemos acá. Y bueno, acá vemos la zona superficie freática, las zonas que está totalmente saturado, y entre esta zona saturada, esta superficie freática y la superficie de terreno, digamos, esta zona, la zona badosa, que se caracteriza porque, digamos, no está totalmente saturada, pero tiene un nivel de humedad en función también de las precipitaciones, de las características del suelo, etc. Entonces, zonas de humedad en el suelo, subzona de evapotranspiración, que es esta de acá, que vemos, la zona, subzona de evapotranspiración, que es, digamos, una primera parte que tiene una característica y un cierto nivel de humedad. Luego está la subzona intermedia, digamos, después de la subzona de la evapotranspiración. Y al final está la subzona capilar, ¿no? Sobre la superficie freática. En esta zona subcapilar, acá se habla mucho digamos, del movimiento capilar y del ascenso del agua, ¿no? Por capilaridad, tiene también una franja que es parte de estas tres zonas que caracterizan la zona badosa. El otro elemento es el contenido de humedad en el suelo. Acá el grado de humedad, la capacidad de campo, el punto de marchitez, el agua utilizable para las plantas, todos estos elementos también inciden en la evapotranspiración. ¿Cuál es la medida y el cálculo de evapotranspiración? ¿Cómo solemos, digamos, instrumentar a algún equipo con alguna medición para poder hacer algunas estimaciones? Por lo general, existen este tipo de equipos que nos permiten monitorear el nivel de evaporación. Es el tanque de evaporación, en este caso,
que viene de manera característica, digamos, es muy característico las dimensiones, la profundidad, ¿no? Son estándares para poder medir la evaporación que existe en esa zona. Y al lado de este sensor también es, digamos, muy importante tener un pluviómetro que nos permita, digamos, conocer eh, las precipitaciones para poder hacer alguna diferenciación, alguna resta entre lo que precipita y, digamos, y lo que realmente evapora. Es un recipiente de tamaño estandarizado, tanque de clase A de 1,20 metros de diámetro, 25 centímetros de profundidad, con un tornillo micrométrico para medir el nivel del agua con precisión. O sea, acá existe un tornillo micrométrico para medir la variación de los niveles. También existen sensores de presión que se utilizan para poder medir la variación de los niveles. Y la relación para poder estimar la evapotranspiración con estos equipos es la evaporación del tanque por un coeficiente del tanque, ¿no? Este coeficiente del tanque generalmente oscila entre 0,6 y 0,85, dependiendo de las características de la zona, ¿no? Temperaturas, eh, las, las variables climáticas como la precipitación también. Acá vemos en esta fotografía un ejemplo de un tanque de evaporación, donde bueno, se ve también otros sensores como viento, eh, un pluviómetro, algunas veces sensores de humedad ambiente, temperatura. También existe otra forma de hacer una medición de la evapotranspiración mediante la instalación de lisímetros que estos lisímetros están caracterizados por un recipiente enterrado y cerrado lateralmente, de modo que el agua drenada por gravedad es recogida por un drenaje. Como vemos acá, podemos observar que es un recipiente de tamaño estandarizado que está, digamos, completamente impermeable, y las precipitaciones que ingresen acá son medidas a través de un dren que se le hace de manera lateral y se conoce digamos, los volúmenes de infiltración. Para poder estimar bajo estas características, bajo este lisímetros, lo que se hace es relacionar, por ejemplo, la evapotranspiración real igual a la precipitación a la entrada, menos la infiltración y más menos la variación de almacenamiento. Si se fijan acá, estamos usando la ecuación del balance hídrico y claro, lo que pasa es que acá estamos básicamente simulando esa relación de entradas y salidas dentro del sistema, ¿no? Tenemos las entradas con la precipitación, las salidas con la evapotranspiración y algunas abstracciones como la infiltración. También se puede estimar la evapotranspiración potencial, igualando a la precipitación menos la infiltración y más el riego. Entonces, acá es posible, claro, bajo este tipo de medición, poder hacer esta estimación. No obstante, acá sí se requiere, digamos, una prueba experimental, requiere, digamos, un trabajo mucho más amplio, la instalación de varios equipos y, digamos, tener en mente una característica muy particular del terreno del cual se desee conocer el nivel de evapotranspiración. ¿Ya? Bien. La medida y cálculo de la evapotranspiración, existen diferentes tipos de que pueden ayudar a hacer una estimación.
Sí, ¿alguien tiene una consulta? ¿Alguien creo que si tienen alguna consulta, adelante, por favor. Sí, creo que Olvis Espinosa tiene su micrófono encendido. Si desea realizar alguna consulta. Ah, bueno, no, lo tuvo de manera accidental, me parece. Bien, entonces acá tenemos los diferentes autores que, digamos, que han logrado hacer estimaciones, aproximaciones del cálculo de la evapotranspiración. Acá tenemos, por ejemplo, a Thornweight, que los parámetros que utiliza para poder hacer la estimación es la temperatura y como otros datos utiliza la latitud para una tabla donde se obtiene el número teórico de horas de sol. Correlaciona la latitud con el número de horas de sol y también la temperatura para poder hacer una aproximación de la evapotranspiración. Luego está Hayes, que utiliza las temperaturas medias, máximas y mínimas del mes más cálido, la altitud, la radiación solar y también como otros datos utiliza tablas de número teórico de horas de sol, la radiación solar se puede estimar también. Luego está Hargreaves, que usa la temperatura y la radiación solar. La radiación solar se puede estimar con temperatura máxima y temperatura mínima a través de una aproximación empírica. Luego está Blaney y Credley, que utiliza como dato principal la temperatura y también emplea tablas de número teórico de horas de sol y el coeficiente que depende del cultivo. Luego está el método de Turk, que utiliza temperatura, horas de sol reales, y de las horas de sol se obtiene la radiación global incidente con una aproximación también empírica, ¿no? Luego está Pennant, que usa temperatura, horas reales de sol, velocidad, viento, humedad relativa, y por tabla se obtiene otros parámetros necesarios para hacer la estimación de la evapotranspiración. Acá podemos ver uno de los métodos más populares, que es bastante simple, el método de Thornweight, que utiliza estas ecuaciones que vemos acá. La primera, el índice de calor mensual, que está en función con la temperatura media mensual y estos parámetros empíricos. Luego está el índice de calor anual, que está en función con el índice de calor mensual. Luego está la evapotranspiración mensual sin corregir, que está asociada tanto con la índice de calor medio mensual, perdón, índice de calor medio anual y la temperatura media mensual, ¿no? Elevado a un factor A que no es más que se determina a través de esta expresión que también está asociada con el índice de calor anual. Posteriormente está para hacer la corrección de la ETP, eh, se trabaja con el número de días del mes y el número de horas de sol. Entonces la ETP es igual a ETP sin corregir, eh, bueno, donde se emplea adicionalmente a las anteriores variables el número máximo de horas de sol dependiendo del mes y la latitud y el número de días del mes. Entonces, con estos parámetros y con estos datos es posible hacer la estimación de la evapotranspiración potencial. Si vemos, la ecuación es bastante simple y es posible, digamos, encontrar la evapotranspiración potencial partiendo de los datos de la temperatura media mensual. Perdón, acá tenemos algunas tablas que correlacionan ah, las latitudes con los valores eh, del número máximo de horas de sol dependiendo de la latitud, ¿no? Entonces acá vemos para diferentes latitudes y para diferentes hemisferios podemos encontrar el número máximo de horas de sol. Entonces está tabulado. Y luego tenemos acá
la, bueno, acá tenemos la misma ecuación, ¿no? La misma ecuación, solo con, digamos, eh, ya, perdón. Acá lo que vimos anteriormente es la evapotranspiración potencial diaria. Ya la evapotranspiración potencial diaria. Y acá lo que vemos es la formulación para poder encontrar la evapotranspiración potencial mensual. Entonces, para esto se usa complementariamente el factor de corrección de la duración del día, NM, y la temperatura media diaria mensual. Tenemos acá nuevamente el índice de calor anual, que está asociado con la temperatura media también. Acá tenemos algunos factores de ajuste relacionados con la duración para el día del día para el cálculo de la ETP. Entonces, según la latitud, es posible encontrar los valores de ese factor de ajuste, ¿no? Relacionado con la duración del día. Luego está el método de Hargreaves, donde vemos que la ETP también está en función de la temperatura media diaria, la temperatura diaria máxima, la temperatura diaria mínima y la radiación solar. Entonces, con esto es posible estimar la evapotranspiración potencial diaria según el método de Hargreaves. Luego, con una resolución temporal mucho más grande, está el método de Coutagne y Turk. Acá tenemos los dos métodos para poder encontrar la evapotranspiración real anual. Bueno, esta es específicamente para hacer la estimación de la evapotranspiración real. Acá tenemos que la evapotranspiración real sería igual a la precipitación en metros año. La precipitación total es esto, la precipitación total. La unidad está en metros, así que hay que usar esa unidad. Por temas de factores de conversión, se debe introducir en esas unidades. Y la temperatura media anual. Para poder encontrar X, entonces X está en función a la temperatura media anual y X es parte de la ecuación para estimar la evapotranspiración real. Ahora, según el método de Turk, eh, utiliza también la precipitación, pero en este caso en milímetros año. Acá si se fijan, las unidades son distintas. Y también utiliza digamos, este parámetro L que está en función con la temperatura media anual. Entonces acá tenemos PL y nuevamente con la precipitación y es posible encontrar la evapotranspiración real en milímetros por año. Bien, te da un breve repaso sobre la evapotranspiración porque he visto que es uno de los parámetros que muchas veces se llega a tener confusión a la hora de hacer un análisis de balance y es por ese motivo que es importante resaltar, digamos, las metodologías de cálculo, eh, las resoluciones temporales que existen con la evapotranspiración a nivel diario, a nivel mensual, a nivel anual. Y también es recomendable hacer, digamos, algunos contrastes eh, entre diferentes métodos, ¿no? Que nos permitan conocer las variaciones que puede existir entre uno y otro método. Perdón. Entonces, ahora haremos un ejemplo de la evolución de un balance hídrico mes a mes dentro de un año hidrológico. No solamente de un mes, sino considerando los 12 meses del año y
también considerando el año hidrológico, ¿no? Que en Bolivia inicia el mes de septiembre y termina el mes de agosto del año 2, ¿no? Inicia el mes de septiembre año 1 y termina el mes de agosto en el año 2. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es lo que debemos resolver? ¿Cuál es la pregunta del ejemplo? Dice, obtener la evolución del agua en el suelo mes a mes, obteniendo valores de la evapotranspiración real, de la reserva del suelo y de la parte que no puede ser retenida por el suelo, los excedentes. Los datos de entrada es la precipitación mensual, la evapotranspiración mensual y la reserva máxima es de 60 milímetros. Tenemos tres datos acá. El primer dato es la precipitación. Entonces, acá tenemos un primer dato, la precipitación. Tenemos como segundo dato la evapotranspiración potencial mensual. Tenemos un segundo dato. Y tenemos un tercer dato que es la capacidad o reserva de almacenamiento. O almacenamiento, perdón. Entonces, tenemos tres datos: precipitación mensual, evapotranspiración mensual, potencial y la capacidad de reserva. Esta capacidad de reserva está asociada con la geología del suelo, con las características digamos, geológicas. Es decir, esta capacidad de reserva dependerá de la geología, ¿no? De los estratos. Si tenemos un suelo que es muy poco permeable, entonces su capacidad será inferior, ¿no? Será pequeña. Por ejemplo, si tenemos arcillas o tenemos arenas con mucha arcilla, entonces ese tipo de suelo podrá almacenar poca agua, ¿no? Entonces su capacidad de almacenamiento es menor. No obstante, o perdón, si en cambio, si tenemos un tipo de suelo, digamos como arena, grava, donde esas características del suelo hacen que la capacidad de almacenamiento de agua sea mayor, ¿no? Entonces ahí tendrá una mayor capacidad de almacenamiento. Lo mismo sucede si tenemos una roca. Si esto es una roca, entonces, y es una roca maciza, será totalmente impermeable, ¿no? Y todo lo que precipite escurrirá por la superficie porque no se infiltrará nada. Entonces ahí su capacidad de almacenamiento es cero. Pero si tengo una roca fracturada, entonces tendrá algunos orificios o algunas fisuras que permitirán que, dependiendo de la fracturación que tenga la roca, almacenar un cierto volumen de agua, ¿no? Entonces ahí tendrá una capacidad considerable de almacenamiento de agua. Entonces, este dato de capacidad de reserva o almacenamiento hace referencia a eso, a qué tipo de suelo tiene y cuál es su capacidad. En este caso tiene una capacidad máxima de reserva de 60 milímetros. Quiere decir que, digamos, puede ser tiene una buena capacidad de almacenamiento, relativamente buena, puede ser que sea una mezcla de arenas, gravas, un poco de arcilla tal vez, entonces que permite que exista una infiltración y se pueda almacenar agua en el cuerpo subterráneo o en el suelo, ¿ya? Entonces tenemos estos tres datos y lo que debemos hacer es completar esta planilla que vemos acá. Pues acá tenemos como dato, dijimos, la precipitación mensual todos los meses, de septiembre hasta agosto, ¿no? Del año hidrológico. Tenemos la evapotranspiración potencial para cada mes igual, la evapotranspiración potencial. Y lo que nosotros debemos calcular es la evapotranspiración real, el déficit, si existiera en algún mes déficit, la reserva, si se existe reserva en algunos meses, y los excedentes, ¿no? Lo que los excedentes serían lo que escurriría, la escorrentía superficial. Bien, vamos a realizar este ejercicio, lo vamos a hacer de manera conjunta. Entonces vamos a empezar con el primer mes, con el mes de septiembre. Nosotros sabemos que la evapotranspiración real se da bajo las características particulares, digamos, de la
de la zona que estemos analizando, ¿no? Del tipo de suelo que estemos analizando. Y acá sabemos también que la evapotranspiración potencial es lo máximo que puede evapotranspirar, ¿no? Bajo condiciones óptimas de humedad. Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto sería la evapotranspiración? Si tenemos, si tenemos en cuenta que la precipitación es 48.9, la entrada, la evapotranspiración potencial 94.9, ¿cuál sería la evapotranspiración real? ¿Alguien se anima a sugerir un valor? Bien, en este caso lo vamos a hacer, vamos a hacer esto primero y luego vamos a ir viendo con más. Vamos a hacer un ejemplo primero, ¿no? El primer mes de septiembre, lo vamos a ver como ejemplo. En este caso, sí, adelante. Sí, bueno, creo que sí, un error también. Bueno, en este caso la evapotranspiración real llegaría a ser igual a la precipitación, ¿no? Sería igual 48.9. ¿Por qué? Porque es la entrada, digamos, todo, aquí consideraríamos que todo lo que entra de precipitación se llegaría a evapotranspirar. ¿Por qué tenemos una evapotranspiración potencial de 94.9? Entonces, lo máximo que podría evapotranspirar realmente es lo que ingresa como precipitación. Y por tanto, acá tendríamos un déficit, ¿no? Ya que la evapotranspiración potencial es 94.9, es superior a la real. La diferencia entre la evapotranspiración potencial menos la evapotranspiración real se denomina déficit. Entonces acá podemos poner que lo hemos escrito adelante también, el déficit es igual a la ETP menos la ETR, ¿ya? Por tanto, ¿cuánto sería el déficit en este caso? 94.9 menos 48.9, ¿cuánto nos da? 46, señor. Perfecto, muchas gracias. 46. Tenemos un déficit de 46. De reserva no tenemos nada porque no tenemos alguna, digamos, algún excedente. Estamos justos, entonces, por tanto, es cero. Y excedentes tampoco tenemos y estamos cero, ¿no? Entonces, más bien estamos con déficit en este mes. En el mes de septiembre tenemos un déficit de 46 milímetros. Ahora, Ingeniero, una consulta. sí, Eh, la, adelante. la ETR es lo mismo que la ETO, ¿no? La ETR es lo mismo que la ETO. Sí. La ETO es igual que la evapotranspiración, ¿no? Hemos dicho que la evapotranspiración potencial no es lo mismo que la ETR. Acá, si recuerdan, acá tenemos la ETO es la evapotranspiración de cultivo de referencia, ¿no? Y la evapotranspiración de cultivo en condiciones estándar es esa ETO multiplicado por el coeficiente de cultivo, ¿no? Que corresponde al tipo de cultivo en particular, pero no es igual a evapotranspiración real. Ok, gracias. Muy bien. Eh, bueno, entonces para el mes de octubre
¿Cómo procedemos para el mes de octubre? Igual vemos acá que tenemos una evapotranspiración potencial superior a, digamos, a lo que puede, a la entrada, ¿no? A lo que puede humedecer de manera óptima cualquier zona. Entonces la ETR igualmente acá se limita a ser 45.4, igual que la precipitación. 45.4. En este caso, ¿cuánto tengo de déficit? Para el mes de octubre. ¿Cuál sería el déficit para el mes de octubre? Sería 9.9. Exacto. Muchas gracias. 9.9. Correcto. Y luego de reserva tenemos 0 y de excedentes tenemos 0. Para el mes de noviembre. El mes de noviembre ya es un tanto distinto. En este caso, en el mes de noviembre, ¿cuál sería la evapotranspiración real? ¿Qué valor tendría? ¿Qué valor tendría la evapotranspiración real para el mes de noviembre? ¿Cuánto? Recordemos que la ETR, vamos a ponerlo acá. 23.1. Muy bien, muchísimas gracias. 23.1. Pues acá es correcto, es 23.1. La ETR es siempre menor o igual a la ETP. Entonces la ETR no puede ser mayor que la ETP. No puede ser mayor, porque la ETP es lo máximo que puede evapotranspirar. Es la evapotranspiración en condiciones óptimas de humedad. Muy bien, entonces acá tenemos déficit en este mes. No hay déficit porque ETP menos ETR en este caso sería 0. El déficit es 0. Y acá sí tendríamos una reserva, ¿no? En este caso la reserva llegaría a ser la precipitación que es superior a la evapotranspiración real menos la ETP, ¿no? Menos la ETR en todo caso. 42.8 menos 23.1, ¿cuánto nos da? 42. 19.7. Perfecto. 19.7. Entonces la reserva, acá ya tenemos un volumen de reserva. Esta reserva, este volumen en milímetros, se estaría yendo a almacenar en ese espacio del suelo que tenemos, que como máximo son 60 milímetros, ¿no? Hemos dicho que es la capacidad de reserva que tiene nuestro suelo. O sea, acá esos 19.7 se van a infiltrar y se van a mantener como reserva, ¿ya? Excedentes no tenemos nada, así que 0. Para el mes de diciembre. Para el mes de diciembre, ¿cuál sería la ETR? Igualmente 12, ¿no? 12. Igualmente, perfecto, muy bien. Igualmente 12, teniendo en cuenta esta relación que vimos acá. Y déficit, ¿cuánto es el déficit? 0, ¿verdad? La reserva en este caso, ¿cuánto sería? 38.6. 50.6 menos 12, ¿cuánto sería? 38.6. 38.6. Ya. Muy bien. Ahora, a esos 38.6 sumémosle 19.7.
58.3. Muy bien. Entonces, acá sería 58.3. Porque esta reserva se acumula, es acumulativa. Entonces, acá tenemos la diferencia entre estos dos, nos salía 38.6. Esos 38.6 se suman a la reserva que ya teníamos en noviembre. Entonces, ya había un volumen reservado en noviembre. Sumamos a eso ese valor y tenemos ahora 58.3 en la reserva, ¿no? Que ya está acumulado. Y excedentes, cero. Muy bien. Para el mes de enero, ¿cuál sería la ETR? Igualmente 11.1, ¿verdad? Sí. Y el déficit también sería cero. Ahora, ¿cuál sería la reserva para el mes de enero? $91.3. 91.3. Ya, pero en este caso, recordemos que nuestra capacidad máxima de reserva son 60 milímetros. Entonces, acá yo no solamente puedo poner de reserva 60 milímetros. Ahora, ese resto se va a ir para escorrentía, porque ya ha sobrepasado mi capacidad de almacenamiento, entonces el resto se va a escorrentía, como excedentes. Ese valor que han encontrado, menos 60, ¿cuánto nos da? 31.3. Perfecto. Entonces, 31.3 sería el excedente, ¿no? Acá tener en cuenta que esta capacidad máxima de reserva puede variar según cada zona de estudio. Acá está 60 milímetros, en otros puede ser 100 milímetros, en otros puede ser 40, en otros puede ser 200. Entonces, dependerá mucho de las características geológicas que tenga la zona de estudio y en función de eso se verá cuánta agua puede almacenar ese estrato geológico que exista, ¿ya? Entonces, para el mes de febrero, acá nuevamente la ETR sería 15.9, ¿verdad? 15.9. Nuestro déficit se mantiene cero. ¿Acá cuánto sería la reserva? Igual 60. 60. Muy bien, se mantiene con 60. ¿Y tenemos excedente? 24.9. No había excedente. Perfecto, Ah, 24.9. ok. Sí, nuevamente acá restamos la precipitación menos la evapotranspiración potencial y como esa diferencia básicamente será nuestra, nuestro excedente, ¿no? Ya que tenemos nuestra reserva, digamos, saturada. Ahorita nuestro suelo está saturado y todo lo que ingrese se va a escurrir, es un excedente, ¿no? Entonces acá tenemos ya escorrentía marcada. Ahora, para el mes de marzo, ¿cuál sería nuestra evapotranspiración potencial? Perdón, real. 32.5. Muy bien, 32.5. El déficit, no tenemos déficit. ¿Cuál sería la reserva en este caso para marzo? Nuevamente 60, ¿verdad? El excedente, ¿cuánto sería el excedente? 27.2. Perfecto, 27.2. Ahora, para el mes de abril, ¿cuál sería la ETR? 5.5.
¿Cuánto la ETR? 45.3. 45.3. 45.3. ¿Seguros? Recordemos que acá, si bien, si bien tenemos la precipitación inferior a la evapotranspiración, no olvidemos que tenemos una reserva que también puede evapotranspirarse, ¿no? La evapotranspiración real puede usar también el suelo para evapotranspirar. Entonces, en este caso, considerando ese aspecto, ¿cuál sería nuestra ETR? 45.3. No, en este caso, la evapotranspiración real sería igual 50.8. Sería igual que la evapotranspiración potencial. ¿Por qué? Porque yo voy a usar esa diferencia entre 50.8 menos 45.3, voy a usar de mi reserva. Entonces acá mi reserva va a disminuir. Va a disminuir lo que le hacía falta para igualar a la precipitación. Entonces, ¿cuánto sería acá la reserva? ¿Se entiende ese punto? Tengo duda, disculpe, porque en el mes de octubre se repitió el mismo dato que la precipitación y no el dato de la evapotranspiración potencial. Ujú. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en el mes de octubre no existía reserva. Como reserva no teníamos nada, teníamos cero de reserva. El suelo estaba totalmente seco, pero en este caso nuestro suelo está húmedo. Tenemos el suelo con su capacidad máxima de reserva, ¿no? 60 milímetros. Entonces, cuando tenemos reserva en un mes anterior al mes que estamos analizando, es posible usar esa reserva para que se evapotranspire lo que le haga falta y llegar a la evapotranspiración potencial. Entonces, en este caso, la reserva va a disminuir para este mes. Ya no se va a mantener con 60. eh, Esta diferencia de 50.8 menos 45.3, ¿cuánto es? Es 5.5, ¿verdad? Sí, sí, Ahora, 5.5. 60 menos 5.5, ¿cuánto nos da? Nos daría 54.5, ¿no? 54.5, correcto. Ya, muy bien. Entonces, si se fijan, acá lo que hemos hecho para igualar esta evapotranspiración real a la potencial, hemos usado nuestra reserva, digamos, ese faltante de la precipitación lo hemos usado de la reserva y la reserva ha disminuido para nuestro mes. Entonces tenemos 54.5 de reserva, ¿no? Y en este caso, excedente, no tenemos nada porque más bien hemos usado nuestra reserva, hemos disminuido la reserva. Lo que esto quiere decir es que la evapotranspiración ha evapotranspirado también un porcentaje de la humedad del suelo. Eso representa digamos, esta igualación de la evapotranspiración real con la potencial y esta reducción de la reserva. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos al mes de mayo. En el mes de mayo, ahora, ¿cuál sería nuestra ETR? 76 milímetros. Muy bien, 76. Excelente, no tenemos nada. ¿Y cuál sería nuestra reserva? Ahora sí, también podemos usar la reserva, ¿no? Acá igual usamos el mismo concepto del anterior, ¿no? Usamos la reserva para igualar a la ETR con la ETP
y por lo tanto nuestra reserva debía haberse disminuido. ¿Cuánto se disminuye nuestra reserva ahora? 34.7. Perfecto, 34.7. Nuestra reserva está disminuyendo. Acá 0, no tenemos excedentes. Y para el mes de junio es uno de los meses más calurosos y por lo tanto tiene una evapotranspiración potencial de 112.3. En este caso, ¿cuál sería nuestra evapotranspiración real? Con esta ETP yo creo que agotamos toda nuestra reserva y la usamos lo que se puede para evapotranspirar. ¿Cuánto sería eso? 63.2. Ya, 63.2. Muy bien. Estos 63.2 es, digamos, la entrada de la precipitación que va a evapotranspirar más nuestra reserva, ¿no? Sumados ambos nos da 63.2. Pero estos 63.2 no igualan con la ETP, entonces acá sí existirá un déficit. ¿Cuál será el déficit? 49.1. Muy bien, 49.1, que es la diferencia entre 112.3 menos 63.2, ¿no? Ahora mi reserva queda en cero porque yo he usado esta reserva más la precipitación para tratar de que la ETR alcance la ETP, pero aún así no lo ha hecho y tengo un déficit de 49.1. Entonces, excedente cero también. Ahora, el mes de julio también se caracteriza por un mes muy caluroso, donde la ETP también es alta, 137.2. En este caso, ¿cuál sería mi evapotranspiración real? Aquí ya no tengo reserva. Toda la reserva ya está seco. El suelo está nuevamente seco, ¿no? Totalmente seco. 12.1. Perfecto. Es 12.1. Todo lo que precipita es lo que puede evapotranspirar realmente. ¿Y de déficit cuánto nos daría? 125.1, ¿no? La diferencia, 67.2 menos 12.1, 125.1. Reserva no tengo nada, excedentes tampoco. Y finalmente para el mes de agosto, la ETR llegaría a ser igualmente 17.7 y el déficit, la diferencia entre estos dos, 127 menos 17.7, sería 110, 109, ¿no? 109.3. Cero de reserva y cero de excedentes. Entonces, como ven acá, bajo este, digamos, bajo este análisis del balance mes a mes, eh, relacionando las entradas con las salidas, con el almacenamiento, es posible caracterizar una zona, cualquiera sea, y poder conocer qué meses tendré un déficit. Por ejemplo, septiembre, octubre son meses con déficit, al igual que junio, julio, agosto. Desde noviembre hasta mayo tengo una reserva acumulada digamos, en las aguas subterráneas, y tengo excedentes solamente 3 meses, ¿no? El mes de enero, febrero y marzo tengo excedentes, donde, digamos, se activan el flujo superficial. Y el resto de los meses anda seco, digamos, el flujo superficial, ¿no? Entonces, acá nos permite tener una idea de cómo funciona
el concepto de un balance hídrico, ¿no? Entradas, salidas, y teniendo en cuenta un ciclo hidrológico con características particulares de precipitación, evapotranspiración potencial que está asociado con las temperaturas, la ETR, que es lo que realmente evapotranspira, y una de las formas de verificar si este análisis es correcto, entonces debemos hacer las sumatorias. ¿Cuánto nos da de sumatoria la evapotranspiración real de todos los Disculpe, meses? por favor, antes de pasar al siguiente punto, solo Sí, si adelante. puede aclarar, por favor, solamente el mes de mayo y junio a partir del cálculo que saca 34.7, por favor. Solo eso, mayo y junio. Ya, muy bien. Bien, entonces acá, en el mes de mayo, habíamos visto, antes de empezar el mes de mayo, hacemos una revisión de lo que tenemos en abril, ¿no? En abril tenemos una reserva acumulada de 54.5, ¿ya? Esa es nuestra reserva. Y en el mes de mayo vemos que la evapotranspiración potencial nuevamente es mayor que la precipitación, que las entradas. Entonces acá, para igualar a esta evapotranspiración potencial, yo usaré la entrada de la precipitación más un porcentaje de la reserva para alcanzar a la ETP. El objetivo de la ETR en este mes es alcanzar a la ETP usando la entrada de la precipitación, pero también usando mi reserva. Entonces yo sé que 76 menos 56.2 es lo que necesito de la reserva para poder llegar a igualar la ETR con la ETP. Y esa diferencia de estos dos valores que he sacado de la reserva eh, eh, es lo que me quedará. Bueno, la resta de este valor con esa diferencia es lo que me quedará de reserva. No sé si queda claro ese punto. Ahora sí queda claro, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta sobre esto? Recordemos que el mes de junio también, ¿no? En el mes de junio tenemos una alta evapotranspiración potencial y a pesar de ser la ETP sea tan alta, nosotros vamos a intentar alcanzar esa ETP con la ETR, ¿no? La ETR va a tratar de alcanzar usando la entrada de la precipitación y usando toda la reserva. Entonces, acá tenemos 28.5, usamos toda la reserva, llegamos a 63.2, que no es suficiente para alcanzar la ETP. Por lo tanto, acá, digamos, ya no tenemos reserva, más bien lo que logramos es tener un excedente, ¿no? Perdón, un déficit porque no logramos cubrir ni con la entrada de precipitación ni con nuestro almacenamiento esa gran evapotranspiración potencial que existe para ese mes. ¿Ya? Muy bien. Es importante que esto quede claro porque de esto haremos un ejercicio práctico. Será parte de la evaluación del primer trabajo práctico. Este y otro ejercicio más serán dos ejercicios donde tendrán que hacer esto y una serie de gráficas, ¿no? Para conocer, digamos, el comportamiento de una zona en particular donde se vea esta relación de entradas, salidas y se pueda hacer el balance. ¿Ya? Muy bien, entonces para poder comprobar que este ejercicio esté realizado de manera correcta, que el balance esté hecho de manera correcta, lo que se debe hacer es, en primer lugar, obtener las sumatorias, el total de la ETR de todos los meses. ¿Cuánto nos da el total de la ETR? 48.9 más 45.4 más 23.1 más 12. ¿Cuánto nos da este total? Y lo mismo para el déficit y para los excedentes. La reserva no, porque la reserva está, el máximo es 60, ¿no? Entonces aquí, como se ha ido acumulando,
Acá no es de interés conocer el total y tampoco es correcto hacer una sumatoria, ¿no? Porque estos son acumulados. Y su valor máximo es 60. Pero de estos otros tres sí necesitamos conocer las sumatorias, tanto de la ETR, el déficit y los excedentes. El valor de la ETR, sí, 408.7. ya, 408.7, sí. muchas gracias, 408.7. El valor del déficit, 339.4. 339.4. Muy bien. ¿Y el valor de excedentes? 83.4. 83.4, sí. 83.4. Muy bien. Ya. Muy bien, entonces también es importante hacer estas sumatorias para poder hacer las comprobaciones. Acá en la siguiente diapositiva yo tengo las sumatorias. Pues la sumatoria de la precipitación debe ser igual a la sumatoria de la evapotranspiración real más los excedentes. Pues si volvemos acá atrás, decimos que la sumatoria de la precipitación, que es 492.1, vamos a ver 492.1, 492.1 debe ser igual a la sumatoria de la ETR. La ETR es 408.7. 408.7 más la sumatoria de los excedentes, que es 83.4. 83.4. Y la otra forma de comprobación es haciendo la sumatoria, en este caso, la ETP, la sumatoria de la ETP, que es 748.1, 748.1, menos la sumatoria de la ETR, que es ETR, 408.7, es igual a la sumatoria de déficit. La sumatoria de déficit es 339.4. Entonces acá, haciendo esta relación, si nosotros 408.7 más 883.4 nos da 492.1, ¿no? Es correcto, está similar. 748.1 menos 408.7 igual 739.4. Pueden haber algunas variaciones con algunos decimales. No obstante, si trabajamos con todos los decimales, seguramente nos dará 0, ¿no? Si nos sale acá 0.01 o 0.02 o alguna cosa así, igualmente es casi 0, ¿no? Es cuestión de decimales. Bien, entonces esta es la forma de hacer la verificación de que el balance sea realizado de forma correcta. Ahora, el balance también debe graficarse, como vemos acá, donde nosotros podamos contrastar primero, como dato de ingreso, la precipitación en color azul. Vemos acá la precipitación, dato de ingreso, y también la evapotranspiración potencial, que está en negro. Para cada mes del año tenemos acá todas las magnitudes en milímetros. La ETR que hemos calculado. Ahora, a nivel gráfico también es interesante poder apreciar que lo que esté bajo la línea entre la ETP y por encima
de la ETR es el déficit, ¿no? Acá vemos lo que está marcado en área naranja con puntos, son los meses con déficit. Y lo que está marcado en área azul, que es, digamos, que relaciona las curvas de precipitación y evapotranspiración real, es, son los excedentes más el almacenamiento. Y lo que relaciona la ETP, eh, la ETR y la precipitación, esas tres curvas, esa intersección entre las tres curvas, es lo que nos da el uso de la reserva, ¿no? Acá podemos ver que durante los meses de noviembre hasta marzo se ha acumulado una reserva y esa reserva ha sido perdida en los meses de abril, mayo y junio. Pues acá podemos gráficamente también ilustrar el concepto del balance, tanto las entradas como las salidas, y cómo estas se relacionan con el déficit, el periodo de almacenamiento de excedentes y del uso de la reserva. Entonces, en esencia, digamos, es lo que se hace, las herramientas que utilizan ya sea WIP, ya sea SWAT, Hydrovit y tantas múltiples herramientas que utilizan para hacer gestión de agua partiendo de la base del análisis de balance hídrico, eh, usan esta relación de volúmenes que relacionan las entradas, las salidas. Claro, en este caso, en el caso digamos, de la implementación para una simulación numérica, el concepto es el mismo, ¿no? Las características de usos de suelo, los datos asociados con el número de curva, están relacionados con la capacidad de almacenamiento que tiene, ¿no? El número de curva, por ejemplo, te categoriza la geología, si es una geología, digamos, más permeable, menos permeable. También te categoriza el tipo de suelo, perdón, el uso de suelo, si es cobertura vegetal, cobertura, digamos, urbana, tendrá mayor, menor grado de permeabilidad superficial. Entonces, es en esencia esos parámetros que van disgregándose de manera mucho más detallada, por supuesto, pero que finalmente la relación de las entradas y las salidas al final digamos, lo que se encuentra de manera común. ¿Consultas hasta acá? Sí, adelante. Bueno, vamos a tener nosotros un par de ejercicios asociados con esto. Igual tendrán que hacer una especie de balances, sacar estas gráficas, hacer una especie de interpolación para ver la distribución espacial de cómo digamos, se distribuye las variables de evapotranspiración, precipitación en en una zona en particular, con diferentes puntos de análisis, ¿ya? Bueno, con eso terminamos esta parte de los balances. Un segundito, voy a compartir otra presentación. Un segundito.
Y no tuve oportunidad de hacémonos. Ya me dice que llevamos 7 años. Excelente. Esa concha pequeña, limpiecita, ¿a quién pertenece? A mi madre. Es la concha de mi madre. La viene. Ya, vamos a continuar. Mil disculpas, se me ha cortado la luz, pero ya estamos de retorno, ¿eh? Ahora vamos a continuar, por favor. Un segundito. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Un segundito, vamos a compartir esto. Por favor, si alguien me confirma si se ve la pantalla. Positivo se ve. Ya, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Habíamos visto el balance hídrico. Ahora, en esta segunda sección, veremos las formas de aprovechamiento de los recursos hídricos. Eh, Esta sección está dividida en 3 partes. Veremos los aprovechamientos a través de fuentes superficiales, los aprovechamientos a través de fuentes de agua subterránea y los aprovechamientos a través de la reutilización de agua, ya que hoy en día es un tema que se está poniendo, digamos, con muchas alternativas, con mucha investigación, muchas posibilidades de reutilización.
y la famosa denominada economía circular, ¿no? Que se utiliza bastante ahora, digamos, en algunos países donde el tema del estrés hídrico, la escasez cada vez se ve más difícil, ¿no? Bueno, en las formas de aprovechamiento, los recursos hídricos superficiales, vemos las presas, depósitos, canales como alternativas eh, para poder hacer uso de la fuente superficial y hacer un aprovechamiento del recurso hídrico. ¿Ya? Como una parte introductoria, es importante conocer que las presas que usualmente digamos, se planifican para un aprovechamiento, existen diversas formas, con diversos fines. Acá podemos observar, digamos, algunos ejemplos de las presas más grandes que existen a nivel mundial, la importancia que tienen, el objetivo que buscan. Vemos la presa de Nurek en Tayikistán, que es una presa que tiene 317 metros de altura. Es una presa que, digamos, almacena cerca de los 500 hectómetros cúbicos. Es un como 3 veces Misikuni, quizás más. Acá tenemos otra presa de Jinping, Río Yalong, Sichuan, que tiene una altura de 305 metros, una longitud de coronación de 568 metros. La construcción comenzó en el 2005 y el llenado en octubre del 2012, ¿no? Este tipo de presas buscan, digamos, captar eh, captar agua de fuentes superficiales y no solamente abastecer a un uso en particular. Por lo general, estas grandes presas tienen un multipropósito, ¿no? Son tipo multipropósito que cubren agua potable de uso urbano, riego, industria, incluso energía. Y como vemos acá, como son tan grandes estas presas, la magnitud de estas conlleva a que no solamente estén vinculadas a una cuenca de aporte, sino también tienen alguna especie de trasvase de cuencas que permiten explotar agua de otras cuencas vecinas a fin, a fin de capturar esa agua y almacenar y llegar a ese volumen de almacenamiento para el cual fueron diseñadas. Acá podemos ver dos tipologías de presas, una presa en curva, una presa de tipo gravedad, ¿no? Entonces, existen tipologías muy particulares de las presas. Acá vemos la otra presa de Xiaowan, una altura de 292 metros, longitud de coronación 902 metros, embalsa 15.000 hectómetros cúbicos. Imagínense, 15.000 hectómetros cúbicos. Es una presa que tiene una especie digamos, de diferentes tipos de aliviaderos o, digamos, o vertederos de excedencia o desfogues, como vemos acá estas ventanas. Eh, la misma presa, no, esa es otra presa, esta es la presa de Silao en China también, 285.5 metros. Es una presa en arco, como vemos acá tiene una especie de vertedero en la parte superior que genera, que tiene también seguramente acá tendrá alguna especie de disipador que permite que esa energía, digamos, con un aliviadero se disipe y bueno. Otra de las presas grandes en Suiza que ha sido finalizada en el 64 es la presa de Grande Dixens
que tiene una altura de 285 metros y una longitud de coronación de 700 metros. Tenemos acá, recibe un aporte sustancial de los glaciares. La presa de Bakhtiari, de 325 metros de altura. Ha iniciado la construcción en el 2013 y bueno, tenía previsto concluir el 2023, pero creo que aún sigue en construcción. Es una presa igualmente bastante grande, como vemos, una presa de hormigón, una presa tipo curva. Acá podemos ver otro tipo de presa de Brat, que ha sido construida en 1967, de una altura de 125 metros, río Angará, en Rusia, y almacena 169.000 hectómetros cúbicos. Es una inmensidad de almacenamiento. En Egipto, la presa de Auzán, con una capacidad de almacenamiento de 164.000 hectómetros cúbicos. Imagínense esa capacidad de almacenamiento. La presa de Kariba, en Zimbabue, 160.000 hectómetros cúbicos de almacenamiento. La presa de Akosombo, 148.000 hectómetros cúbicos en Ghana. Estas presas sí que son inmensas. Acá podemos ver dos tipologías. Acá, esta con seguridad es una presa mixta de materiales sueltos, pero también seguramente con una importante red de inyecciones y con alguna especie de alguna especie de pantalla sobre los espaldones, puede ser aguas arriba de la presa. Luego está la presa de Tres Gargantas en China, que tiene 39.300 hectómetros cúbicos, una altura de 185 metros. En septiembre del 2016 fue inaugurado. Esta presa era una de las presas más grandes del mundo, pero ya ha sido rebasada por estas otras, ¿no? Que tienen capacidades muchísimo más grandes, ¿no? 164.000 hectómetros cúbicos y esta tiene solamente 39.300 hectómetros cúbicos. Para tener una idea, Misicuni en Cochabamba, la presa más grande de Bolivia, tiene una capacidad de almacenamiento de apenas 150 hectómetros cúbicos aproximadamente. 150 hectómetros. Y estas tienen 148.000 hectómetros cúbicos. Imagínense. Bien, principales presas en Bolivia. En Bolivia existen diferentes, digamos, por diferentes tipos de tamaños. Hay un inventario nacional de presas que ha sido publicado en el 2010. Entiendo que actualmente se está actualizando un nuevo inventario donde categorizan las presas por diferentes tamaños. Presas pequeñas, capacidad de embalse menores a 0,5 hectómetros cúbicos. Una presa mediana menor a 1 hectómetro cúbico. Una presa grande mayor a 1 hectómetro cúbico. Estamos hablando de 1 hectómetro cúbico, las grandes, mayores a 1 hectómetro cúbico. Y por departamentos se ve que en total existen en toda Bolivia, bueno, existían hasta el 2010, presas pequeñas, 184 presas pequeñas, medianas 38 y grandes 65. La mayor cantidad de presas estaban ubicadas en el departamento de Cochabamba con 115 presas. Las presas también pueden categorizarse por el uso que se les va a dar. Bueno, han sido categorizadas por el uso para riego, para agua potable, para energía, para riego y agua potable, para energía y riego, para industria y riego, para minería y en algún caso para un tema ambiental. También están categorizadas por la tipología de la presa. Puede haber presas de tierra o materiales sueltos, enrocado, presas de hormigón tipo arco,
presas de hormigón tipo gravedad, presas de hormigón con contrafuertes y algunas presas rústicas que, digamos que a veces se construyen presas pequeñas o diques pequeños que no tienen algún diseño digamos, algún estudio detallado, que tiene un riesgo eso, pero ya existen, bueno, muchas comunidades en la antigüedad hicieron alguna especie digamos, de diques rústicos que en la actualidad en algún caso siguen funcionando, en algunos, digamos, son vulnerables a poder romperse debido a fenómenos climáticos extremos, ¿no? Entre otros. Una de las principales presas de Bolivia, o la más grande, es Misicuni. Ah, perdón, tiene una capacidad de 185 hectómetros cúbicos, no 150. Pero esto debe incluir el volumen muerto también, ¿no? Y en algún lugar recuerdo que he leído que la capacidad máxima era 150, pero puede que me haya equivocado. La altura es de 434 metros. Pues vemos acá, esta presa ya está totalmente construida y está en operación. Es una presa multipropósito, agua potable, riego, industria y hidroenergía, ¿no? Energías. Vemos acá, es una presa de tipo materiales sueltos, pero con inyecciones y con, eh, ¿cómo se dice? Se me ha ido, con una pantalla en el espaldón aguas arriba, ¿no? Una pantalla impermeabilizante. Y es importante tener en cuenta que las presas siguen siendo una de las formas de aprovechamiento más populares que existen en la actualidad, ya que una presa permite captar agua durante un periodo de lluvias, durante el periodo hidrológico húmedo, y ese almacenamiento luego es distribuido durante periodos de estiaje, ¿no? Durante los periodos de estiaje, periodos de transición y para, digamos, promover y garantizar el uso de agua para diferentes usos. Hoy en día, con el tema de las sequías prolongadas, vimos, ¿no? El calentamiento global, el incremento de las temperaturas, está haciendo que los periodos secos sean más extensos, que los periodos húmedos sean más cortos. Entonces, una de las medidas para reducir esa vulnerabilidad frente a la sequía es la construcción de presas que permiten hacer justamente eso, almacenar agua durante el periodo de lluvias y usar esa agua durante esos periodos extensos de sequía que cada vez se acentúan más. Entonces, hoy por hoy sigue siendo una de las medidas más populares y las formas de aprovechamiento del recurso hídrico, digamos que más se prefiere por la capacidad de almacenamiento que uno puede disponer durante todo el año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el dimensionamiento de una presa no es un chiste, ¿no? El dimensionamiento de una presa no puede ser realizado de forma improvisada, no debe ser realizada de forma, digamos, superficial, debe responder a estudios serios, a un estudio hidrológico principalmente, que permita conocer la capacidad máxima de captación que puede tener una cuenca y de almacenamiento que pueda tener la presa. Y de esa forma se puede hacer una inversión lo más óptima posible y la relación de costo-beneficio, mantenimiento de la presa sea, digamos, acorde a los usos de agua que se le den. En Bolivia no tenemos una normativa para poder diseñar presas. Actualmente todavía no contamos con una normativa, con un reglamento técnico que nos permita, digamos, considerar algunos aspectos importantes, consideraciones sobre la seguridad de las presas. Es muy importante el tema de la seguridad de presas, ya que
las presas no deben diseñarse simplemente para, digamos, como que van a vivir toda la vida, ¿no? Sino las presas deben ahora incluso tener un sistema de auscultación, deben tener un sistema de monitoreo específico para conocer no solamente las causas exógenas o externas a la presa que pueden provocar una rotura o que puedan provocar, digamos, alguna causa que ponga en riesgo la seguridad de la presa. También las causas internas de la presa, ¿no? Los movimientos en las fundaciones, los movimientos en los estribos, las filtraciones, entre otros aspectos que pueden provocar o que pueden poner en riesgo la seguridad de la presa. Actualmente existe una normativa internacional que se llama el ICOL, que es la Comisión Internacional de Grandes Presas a nivel mundial, que genera lineamientos, reglamentos técnicos, normativos, para poder hacer un buen diseño de una presa y una buena construcción. En realidad, seguir las tres fases más importantes que tiene una presa: el diseño, la explotación y la operación y mantenimiento. Entonces, esas tres etapas son las etapas esenciales del ciclo de vida de una presa y que cada fase debe ser cuidadosamente, digamos, planificada para que las presas, después de haberse construido, no se queden ahí sin operación y mantenimiento, más bien tengan un manual de operación, de explotación y mantenimiento, y también un sistema de monitoreo automático, ¿no? Un sistema de auscultación que permita conocer las filtraciones, que permita conocer los desplazamientos de la presa, que estén dentro de lo admisible, las fundaciones, entre muchos otros parámetros que, digamos, que se deben revisar cuidadosamente para garantizar su seguridad. En Bolivia se han usado en muchas presas que han sido, digamos, bien diseñadas. Se han usado la normativa de referencia del SPANCOL. El SPANCOL es la normativa española, ¿no? Es una comisión que está, digamos, vinculada con el ICOL, pero que es una comisión española. Es la Comisión Española de Grandes Presas, el SPANCOL, que es uno de los referentes más importantes en Latinoamérica por el idioma, en primer lugar, y también por la calidad de la reglamentación técnica que dispone. Los reglamentos técnicos, consideraciones técnicas de diseño, criterios, entre otros, están disponibles de forma gratuita en la página del SPANCOL. Y uno puede acceder a esa información, digamos, sin ningún problema, de acceso gratuito. Y yo les voy a mostrar en este momento la página del SPANCOL para que ustedes puedan tener una referencia. Vamos a poner SPANCOL, guías técnicas. Pues acá están las guías técnicas del SPANCOL. Ustedes entran acá a esta página, Comité Nacional Español de Grandes Presas, y acá en este comité les aparecerá todas las guías. Existen como 17 guías. Acá aparece con un precio, pero ustedes pueden descargarlas sin problema. Desde seguridad de presas, criterios para proyectos de presas y sus obras anejas, criterios para proyectos de
Estimados, el ingeniero no podrá conectarse por problemas de corte de luz. Tendríamos que estar atentos a que reprograme, ¿no? Un recuperatorio. Eso podremos solicitar, tal vez. ¿Qué dicen?